amigos de YouTube, somos alumnos de la Universidad Agraria del Ecuador de la carrera en Ingeniería en Computación del quinto año A. Este tutorial es acerca de bitácoras de trabajo del sistema manejador de base de datos. Les empezaré hablando de las bitácoras de trabajo. La bitácora incluye todo tipo de consulta, incluyendo aquellas que no modifican los datos. La operación Royal Blacks está basada en el uso de una bitácora del sistema manejador de base de datos. Mantiene una bitácora a diario en cinta o en disco, comúnmente en el cual se registran los detalles de todas las operaciones de actualización, en particular los valores iniciales y final del objetivo modificado. Por tanto, si resulta necesario anular alguna modificación específica del sistema, puede utilizar la entrada correspondiente de la bitácora para restaurar el valor original del objeto restaurado. Funciones específicas de las bitácoras. La estructura más ampliamente usada para grabar las modificaciones de la base de datos es la bitácora. Cada registro de la bitácora describe una única estructura de base de datos y tiene lo siguiente: nombre de la transacción, valor antiguo, valor nuevo. Es fundamental que siempre se cree un registro en la bitácora cuando se realice una escritura antes de que se modifique la base de datos. También tenemos la posibilidad de deshacer una modificación que ya se ha escrito en la base de datos. Esto se realizará usando el campo del valor antiguo de los registros de la bitácora. Los registros de la bitácora deben residir en memoria estable, como resulta el volumen de datos en la bitácora. Puede ser exageradamente grande. Recuperación rollback. En tecnologías de base de datos, un rollback es una operación que devuelve a la base de datos algún estado previo. Los rollbacks son importantes para la integridad de la base de datos a causa que significan que la base de datos puede ser restaurada a una copia limpia incluso de que se han realizado operaciones erróneas. Las rollbacks se deben realizar cuando una transacción aborta o no termina por falla. Los abortos o rollbacks en cascada pueden consumir mucho tiempo, por lo que deben evitarse garantizando historias EAC o estrictas. Permanencia commit en base de datos. Las operaciones commit establecen lo que se conoce como punto de sincronización, el cual representa el límite entre dos transacciones consecutivas o el final de una unidad lógica del trabajo y por tanto al punto en el cual la base de datos está en un punto de consistencia. En cualquier momento el programa podría decir que es necesario hacer falla de transacción, con el que el sistema deberá revertir todos los cambios hechos por las operaciones hechas. El formato general es emitir una sentencia Begin Work, una o más sentencias de SQL, y entonces la sentencia commit, alternativamente una sentencia rollback, se puede emitir, la cual deshace todo el trabajo realizado en Begin Work, en las cuales tenemos sentencia commit e invocación. La sentencia commit termina una unidad de trabajo y confirma los cambios de la base de datos que ha realizado esa unidad de trabajo. En la invocación, esta sentencia se puede incorporar a un programa de aplicación o emitir mediante el uso de sentencias de SQL dinámico. Se trata de una sentencia ejecutable que puede prepararse de forma dinámica. Definición de los modos de operación de una DBMS alta, bajo o de récord. El sistema de gestión de base de datos es esencial para el adecuado funcionamiento y manipulación de los datos contenidos en la base. Las funciones esenciales de un sistema manejador de base de datos son la descripción, la manipulación y utilización de los datos. La descripción incluye la descripción de los elementos de datos, su estructura, sus interrelaciones. La manipulación permite buscar, añadir, suprimir y modificar. La utilización permite acceder a la base de datos no a nivel de datos, sino a la base como tal. En términos generales, un sistema manejador de base de datos debe contar con estas funciones. Comandos de activación de los modos de operación.
MySQL Server puede operar en distintos modos y puede aplicar estos modos en formas distintas a diferentes clientes. Esto permite que cada aplicación ajuste al modo de operación del servidor. Los modos definen qué sintaxis SQL debe soportar MySQL y qué clase de validación de datos debe realizar. Esto hace más fácil utilizar MySQL junto con otros servidores de base de datos. Tenemos los modos importantes como son ANSI, que cambia el comportamiento y la sintaxis para cumplir mejor el SQL, Strict Trans Tables, si un valor no puede insertarse tal y como se da en una tabla transaccional, se aborta el comando. Este hace que MySQL se comporte como un sistema de base de datos SQL tradicional. Allow Invalid Dates, este no hace un chequeo total de los datos en modo estricto y ANSI Q trata como un identificador delimitador. Índices. Es una estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones permitiendo un rápido acceso a los registros de una tabla en una base de datos. Cuando uno aumenta drásticamente la velocidad de acceso, se suelen usar sobre aquellos campos sobre los cuales se hacen frecuentes búsquedas. El índice tiene un funcionamiento similar al índice de un libro. Guarda parejas de elementos, el elemento que se desea indexar y su posición en la base de datos. Para buscar un elemento que esté indexado, solo hay que buscar el índice dicho del elemento para, una vez encontrado, devolver el registro que se encuentra en la posición marcada por el índice. Como podemos ver aquí, tenemos unos ejemplos de crear índices en MySQL y en Oracle. Ahora vamos a ver una parte muy importante en el desarrollo de una base de datos, que es el uso de los índices, los cuales nos van a permitir por un lado optimizar lo que son nuestras consultas, pero también vamos a tener ciertos inconvenientes. Un índice no es más que una lista ordenada de algunas columnas o varias columnas. En una base de datos, pues es prácticamente lo mismo. Vamos a necesitar índices para poder llegar rápidamente a la información que buscamos. Digamos, si tenemos una base de datos relativamente pequeña, de unos cuantos cientos de registros, pues generalmente lo hace bastante rápido. Pero si tenemos miles o millones de registros, pues entonces es importante empezar a manejar los índices, el cual nos permite crear tablas con llave principal o primary key. Una parte de manejar una base de datos es tener los índices necesarios para que realmente nuestras consultas sean rápidas, pero que a su vez no estén perjudicando en lo que es la inserción, la optimización y el borrado. Entonces no hay que caer en un exceso de índices porque si no sale contraproducente. Aquí también tenemos lo que son los tipos de índices que soporta MySQL, que son el primary key. Este índice se crea para generar consultas especialmente rápidas. Debe ser único y no se admite elementos de tipo null. También vamos a tener lo que es el unique. Tiene las mismas reglas que son los índices ordinarios, pero no permite el almacenamiento de valores iguales. Está también el key o index, que permite crear índices sobre una columna o varias columnas, sobre partes de una columna, y las llaves se pueden duplicar. Vamos a tener otros que se llaman full text. Permite realizar búsquedas de palabras, solo puede usarse sobre columnas char, varchar o text. Y por último tenemos el spatial. Este tipo de índice solo puede usarse sobre columnas de datos geométricos y únicamente cuando tenemos el motor de MySAM. Reconstrucción y reorganización de índices. Reconstrucción de índices. Es importante periódicamente examinar y determinar qué índices son susceptibles de ser reconstruidos. Cuando un índice está descompensado puede ser porque algunas partes de este han sido accedidas con mayor frecuencia que otras. Para saber si las estadísticas se están lanzando correctamente, podemos hacer una observación cuando se ejecutaron sobre ese índice las estadísticas. Reorganización de índices. Un paquete puede ser la tarea de reorganizar índice de una base de datos individual
o de varias bases de datos. Dentro de las tareas habituales de mantenimiento de las bases de datos se encuentran aquellas destinadas al control y respaldo de las mismas, como ser control de integridad, chequeo de consistencia, capas de seguridad o compactación de las bases. También es necesario ejecutar trabajos de mantenimiento cuyos objetivos sean el de mantener el performance de las bases de datos y evitar su degradación. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy acerca del video tutorial. Gracias.